Nehemías capítulo 9, versículo 38, búsquelo ahí en su Biblia o en su celular. Igual lo proyectamos ahí en la pantalla, de todas las formas, de todos los medios, para que usted pueda leer la palabra del Señor. Ahí está. ¿Lo encontró? Eso es. Es solo un versículo. Quizás en su Biblia tiene ahí un título, un subtítulo que dice Pacto del pueblo de guardar la ley. Dice así el versículo: a causa pues de todo esto, nosotros, dice, hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Solo aquello voy a leer. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tengo de compartir tu palabra. Que ella sea, Señor, para nosotros verdadero alimento y comida a nuestro espíritu. Que ella sea, Señor, guiando, dirigiéndonos en todo. Nosotros somos, Señor, un pueblo que busca ser corregido, guiado, exhortado por medio de tu palabra. Y que esta, Señor, hoy para nosotros sea guía en todo. Háblanos a través de ella. Usa mi vida, Señor, para predicar con denuedo y con autoridad tu palabra. Así sea, Jesús, en esta hora, en tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Puse por título, lo adelantó ahí Gerald en su coordinación, pero puse por título a esta palabra Dios primero 2.0. Si usted no sabía, y lo dijo así Gerald en el devocional, nosotros este año como lema o una palabra profética hemos puesto a este año que estamos viviendo, el 2022, Dios primero. Veníamos nosotros saliendo de todo un tiempo de pandemia en el cual estábamos en otro momento, en otro tiempo. Y durante ese tiempo hablamos acerca de la fe en movimiento. Pero una vez que salimos de aquello, comenzamos a hablar de que este año Dios debía ser nuestra prioridad. Que Él debía ser lo primero en nuestras vidas. Y que eso era el orden bajo el cual la iglesia y nuestras propias vidas debían de moverse. ¿Qué significa que Dios sea lo primero en nuestras vidas? Es que nuestra vida debe de estar siempre orientada, buscando que sea lo más parecida a nuestra vida a lo que Cristo demanda de nosotros a través de la Escritura. No significa perfección, porque ninguno de nosotros lo podemos alcanzar. Ninguno de nosotros vamos a ser perfecto, ni nos van a salir alas, ni una aureola acá sobre la cabeza. Como dice nuestro pastor, yo me busco las alas y no me las encuentro. Somos humanos, tenemos y enfrentamos nuestras propias realidades y batallas día a día. Pero eso no significa que nuestra vida no busque constantemente acercarse lo más posible a lo que la Escritura demanda de cada uno de nosotros. Nuestro corazón siempre debe de estar inclinado hacia la integridad, a buscar siempre estar de acuerdo a lo que la palabra demanda de nuestras vidas. Eso significa que Dios sea lo primero en nuestras vidas, lo primero en importancia, lo primero en compromiso, lo primero en todo lo que yo quiero hacer debe de ser el Señor. Si Él es el centro de nuestras vidas, todas las demás cosas van a ser alineadas bajo ese principio. Y es precisamente eso lo que estábamos leyendo. Recapitulemos un poquito para meternos ahí un poco en la historia de Nehemías. Recordemos que el pueblo estaba retornando a la ciudad, retornando a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad. Ellos venían de vivir el exilio, de vivir el cautiverio, de haber vivido la destrucción de la ciudad. Algunos de ellos nunca habían conocido la gloria del templo pasado, ni tampoco la gloria de la ciudad. Muchos de ellos habían nacido en tierra extranjera.
Solo habían escuchado de su ciudad, Jerusalén, o de lo que era la ciudad, a través del relato oral de sus padres. Por lo tanto, ellos no conocían la ley, no conocían los profetas, no conocían mucho de la realidad espiritual que se vivía en otro tiempo en Jerusalén. Por eso es que cuando ellos comienzan a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo, a restaurar la adoración, comienzan entonces a darse cuenta que muchas de las prácticas espirituales las habían abandonado y no conocían verdaderamente la ley del Señor. Entonces ellos deciden hacer un nuevo pacto, por decirlo así, con el Señor. Y se someten voluntariamente a cumplir lo que la ley de Dios demandaba de sus vidas. Eso es un poquito de lo que leímos en este versículo. Ellos voluntariamente entonces dicen, necesitamos no solo restaurar la ciudad, no solo restaurar el templo, sino también que nuestra vida espiritual sea restaurada. Y necesitamos entonces volver al modelo que Dios demanda de nosotros. Y ese es el proceso que comienzan ahora a vivir. Y se dan cuenta que muchas de las cosas que la ley demandaba, ellos no la cumplían. Entonces toman la decisión de hacer este pacto y comenzar nuevamente a vivir bajo los preceptos de Dios. A veces nos sucede así en nuestra propia vida. Nos alejamos de lo que el Señor quiere para nosotros. Cambiamos nuestras prioridades porque somos cambiantes, ¿sí? Variamos, cambiamos. Las situaciones de la vida nos ponen en diferentes escenarios y de pronto nuestra solidez que creíamos tener espiritualmente comienza a tambalear, a flaquear y comenzamos a retroceder. Entonces debemos de volver nuevamente a la palabra y nuevamente a que nuestras vidas comiencen a alinearse con lo que el Señor quiere para nosotros. No podemos vivir nuestra vida separados de Dios. Si hemos conocido al Señor, Él se debe volver el centro de nuestra vida, el todo de nuestra vida. Pablo lo expresó de esta manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados por Dios, fuimos creados para estar con Dios, fuimos creados para relacionarnos con Dios. Y cuando nos empezamos a alejar de Dios, quienes nos hemos encontrado con el Señor, comenzamos a sentir un vacío en nuestro interior, un sinsentido. No le encontramos sentido a lo que podemos estar realizando o alcanzando, porque hemos descubierto al Señor y Él ha venido a ser el todo de nuestra vida. Cuando el Señor es el centro de nosotros, entonces debemos de vivir como ciudadanos del reino de Dios. Esto significa hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Soñar con lo que Dios sueña, amar lo que Dios ama y vivir como Dios demanda de cada uno de nosotros. Estamos en un reino espiritual. Cada uno de nosotros somos integrantes de ese reino. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fue lo que proclamó Jesús: el reino de los cielos está en medio de ustedes. Cada uno de nosotros somos parte de ese reino espiritual y debemos de vivir de acuerdo a las demandas de ese reino. Y ese reino demanda de nosotros compromiso, sujeción a su palabra, fidelidad a lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Porque si nos alejamos, comenzamos a caer espiritualmente, a decaer en el Señor. Por eso siempre debemos de revisarnos constantemente, continuamente.
Nadie puede estar tan firme que piensa que no puede caer. Eso lo enseña la Escritura. El que esté firme, mire que no caiga, dice. Ninguno de nosotros puede creerse tan firme y tan suficiente en el Señor que no necesita constantemente revisar su vida espiritual y ver si está alineado con la voluntad del Señor. A veces lo más básico se nos comienza a olvidar en este camino de fe. Yo lo conté una vez, pero lo voy a usar nuevamente esta ilustración. Pero hace muchos años atrás, cuando yo estudié en Argentina, salimos a una ciudad con la camioneta del Instituto Bíblico. Era una camioneta grande, cabían 12, 16 personas. Y en el camino el motor comenzó a subir de temperatura. Y usted sabe que cuando un motor se sobrecalienta o se calienta hay que parar, porque si no el motor se puede fundir. Y comenzaron todos los que se creían mecánicos, usted sabe, siempre pasa eso. Todos opinan, todos miran, ninguno era mecánico. Y cada uno comenzó a dar opiniones. No, yo creo que esto está fallando, no, el aire acondicionado, no, quizás le falta aceite, revisemos el aceite, echémosle algo, esperemos que se enfríe. Esperábamos que se enfriaba, andábamos un poquito y nuevamente subía la temperatura. Hasta que entre los encargados del vehículo uno dijo, ¿y le echamos agua o no? ¿Tiene líquido refrigerante? No sé, dice el otro, no revisamos los niveles. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Esperar, porque no se podía abrir. Usted sabe que si abre el radiador, explota. Y ahí estábamos todos quemados. No por el fuego del Espíritu Santo. Así que esperamos, abrieron y claro, no tenía agua, no tenía líquido refrigerante. Por lo tanto, el radiador se calentaba, subía la temperatura y por poco no quemamos el motor. Y faltaba un elemento básico, agua, para que el radiador cumpliera su función. Y a veces en nuestras vidas nos olvidamos de lo básico, de lo esencial, de que Dios sea primero, de tener comunión con el Señor, de orar, de congregarnos, de leer la palabra, de tener comunión en la iglesia. Nos olvidamos de cosas que son sencillas, elementales, y tratamos de construir algo mayor cuando nuestras bases no están firmes. El pueblo había restaurado todas las estructuras, el templo, las murallas, la ciudad estaba siendo reconstruida, pero si no reconstruían su vida espiritual y no se volvían a comprometer con el Señor, nuevamente iban a vivir la misma historia que sus antepasados. Nuevamente iban a caer bajo este juicio de Dios por apartarse del Señor. Por eso es que cuando leen la ley y muchos por primera vez la escuchan, se sienten en falta y dicen, nosotros no hemos obrado bien, y comienzan a arrepentirse y a buscar que el Señor sea la prioridad del pueblo, la prioridad de sus vidas. Por eso siempre debemos de estar en esta revisión constante, porque nunca nos sentiremos plenos si estamos alejados de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Podemos alcanzar muchas metas, podemos ser bendecidos en muchas áreas, pero si Dios no es el todo de nuestras vidas, nos vamos a sentir vacíos, porque fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para estar con el Señor. Él debe ser el deleite de nuestras vidas, el todo de nosotros. Todas las cosas provienen de Él.
y existen por su poder y son para su gloria. Por lo tanto, nosotros fuimos creados para dar gloria al nombre de Dios. No podemos intentar avanzar en nuestra vida cristiana si no estamos pegados a la cruz de Cristo. Nos va a pasar igual como a la camioneta. Vamos a tratar de andar un poquito y el motor, nuestro corazón, va a comenzar a fundirse. Se nos van a acabar las fuerzas porque estamos intentando avanzar humanamente. Amén, dígame, ¿está conmigo? Que se me queda callado. Por eso dependemos del Señor. Dependemos de Él. Él es el centro de nuestras vidas. ¿Usted quiere saber cómo va a ser su futuro? Siempre la gente quiere saber cómo va a ser el futuro. Uno va a Plaza de Armas y está lleno de carpas, de adivinadores. Yo que camino en el centro, paso por ahí y oro en el nombre del Señor. De verdad, yo oro ahí. Si un día se me manifiesta alguno, me va a ver en la tele después. Porque la gente tiene interés de saber cómo va a ser su futuro. Si usted quiere saber su futuro, mire las semillas que tiene en su mano. ¿Qué está sembrando? ¿Está sembrando en lo espiritual? Dice Pablo, si usted está sembrando en lo espiritual, cosechará en lo espiritual. Si usted está sembrando en la carne, va a cosechar en la carne. ¿Quiere saber cómo van a ser sus próximos 10 años? Vea cuál es su prioridad hoy. ¿En qué se está desgastando? ¿Por qué se está sacrificando? Se está desgastando en lo espiritual, está buscando al Señor, se está comprometiendo con el Señor, o está afanado en la vida, trabajando, produciendo para otros. Y de pronto llegan, se acabó el trabajo. Señor, ¿qué hago? ¿En qué se está desgastando? ¿Qué semillas tiene en las manos? ¿Puede mirarse las manos? ¿Qué estoy sembrando? ¿Qué tengo en mis manos? ¿Estoy sembrando lo espiritual? Porque eso va a determinar cómo va a ser mi vida de acá a los próximos meses, de acá a los próximos 5 años, de acá a los próximos 10 años. ¿Cómo va a ser mi vejez? ¿Estoy construyendo relaciones sanas con mis hijos, con mi esposa? ¿En qué estoy priorizando? Se puso serio, ya, se puso pesado el pastor. Y eso fue lo que vio el pueblo de Israel. Vio la conducta de sus antepasados y dijeron: no queremos repetir la historia, no queremos vivir como ellos vivieron, queremos que nuestra historia sea diferente. Entonces, para eso comenzaron a producirse cambios. Los cambios no son instantáneos, muchos de ellos son un proceso con el Señor. No deje que la frustración lo venza. Es que lo he intentado tantas veces. Es que he intentado de esta forma. He orado al Señor. Continúe. No deje que la frustración ni las voces del enemigo lo venzan. Otra vez vas a ir a la iglesia. Eres mentiroso, yo sé tu conducta. Dice que el que se arrepiente alcanza perdón y vida eterna. Siga, continúe, no se rinda, no deje que la frustración lo supere.
que para cada uno de nosotros el Señor tiene un propósito. Para cada uno del Señor ha soñado algo específico con nuestras vidas. Tiene preparado algo para dar gloria a su nombre. Yo estoy agradecido por nuestros padres en la fe. Los honramos. A nuestro pastor. Si estamos aquí y estamos acá parados en este lugar donde el Señor nos ha plantado en pleno centro de Santiago, es fruto del trabajo, del esfuerzo de quienes nos precedieron. Los honramos. Aprendemos de sus victorias y de sus fracasos. Y hay historias que yo no quiero repetir. Hay otras que sí. Aprendemos. Honramos a quienes nos preceden en la fe. Pero queremos una nueva revelación del Señor, una nueva gracia de Dios para este tiempo que estamos viviendo. Y eso fue lo que dijo el pueblo. Queremos volver a vivir lo que se vivió con Moisés. Queremos volver a amar la ley. No queremos repetir los errores que trajeron esta destrucción. Pero queremos conocer también al Dios de Moisés de primera mano. Las experiencias de otros hombres y mujeres de Dios nos inspiran, nos motivan, nos alientan. Pero yo quiero conocer a Dios también de primera mano. No solo de oídas, sino tener mis propias vivencias y experiencias con el Señor. No se puede echar odre viejo, o sea, vino nuevo en odre viejo, porque se rompe el odre y se pierde el vino. ¿Qué significa esto? Dice usted. Castellano antiguo. Significa que el vino se echaba en unas botas de cuero y el vino fermentaba, y cuando fermentaba el vino se expandía el cuero, y una vez que el vino ya terminaba se volvía a su forma natural y se conservaba el vino, y ese odre ya no servía más para volver a hacer lo mismo, porque el cuero ya había perdido toda su flexibilidad, ya no podía volver a estirarse. Por eso el vino nuevo no se puede echar en odres viejos. Las formas cambian, las maneras cambian. Usted me ve ahora de chaqueta aquí, de jeans, de zapatilla. La palabra no cambia. Los principios espirituales no cambian. Son los mismos. Las formas pueden ir variando. La manera de transmitir el mensaje a las nuevas generaciones puede ir cambiando. Lo hacemos a través de redes sociales, lo hacemos por Facebook, por Instagram, por distintas plataformas, pero el mensaje es el mismo. Cristo es el que transforma la vida de los hombres. Solo en Él hay salvación y vida eterna. Ese es nuestro mensaje. No es otro. Pueden también cambiar las formas externas, pero seguir bajo los mismos principios. Eso también pasa. Nos podemos disfrazar de juventud, pero tener los mismos pensamientos de antaño. Y no permitir que el vino nuevo realice su proceso. Porque seguimos anclados a las formas de antes y pensamos que en las formas está la bendición. Y la bendición nunca ha estado en las formas. La bendición siempre ha estado en la fe de un hombre que busca sinceramente al Señor. No se trataba de cumplir la ley, se trataba de amar al Señor, de tener fe en que un día llegaría el Mesías prometido. Por eso dice Jesús, Abraham vio mi día y se gozó.
lo vio en fe que vendría de su simiente el Salvador, y creyó en fe a la promesa que había recibido, que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. No se trataba de la ley vino 400 años después. Él fue justificado por fe, porque creyó a la promesa que Dios le había dado: de tu simiente saldrá bendición para todas las familias de la tierra. Y en esa promesa entramos todos los que hoy hemos creído en Cristo Jesús. No son los rituales los que salvan, es la fe. Por la fe, dice, Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. No era el sacrificio, no era lo que estaba sacrificando en sí, era la fe. Por lo tanto, siempre a lo que usted haga, añada fe, devoción al Señor. Y el Señor que ve es justo juez sobre nuestras vidas. ¿Está conmigo? Cuando llegamos a Cristo, somos mudados, transformados en una nueva criatura por la sangre del Señor. Por lo tanto, no podemos excusarnos diciendo: es que mis padres, es que mi pasado, es que mi entorno, es que mi crianza. Bajo el poder de Dios y la guía del Espíritu Santo, somos mudados en una nueva criatura. Pero esto no hay que solo saberlo, hay que creerlo. Porque podemos saber teología, saber verdades bíblicas, pero eso no nos hace discípulos del Señor. Lo que nos hace discípulos del Señor es la fe que tenemos en su palabra y en sus promesas. Si Él dijo que yo voy a ser una nueva criatura y va a escribir conmigo una nueva historia, yo lo creo, lo abrazo, lo proclamo, lo hablo. Y ya no vivo bajo los parámetros que el mundo me ha impuesto. Ahora yo soy ciudadano del reino de los cielos. Por lo tanto, mi pensamiento es transformado a lo que el Señor dice que yo soy. Soy hijo de Dios. A veces la gente dice que mis padres, mi familia, mi entorno me marcaron, me ataron. La palabra acá dice que yo soy una nueva criatura y estoy en un proceso de transformación en el Señor. Constante, continuo. Esto no se ciñe solo al momento de la conversión. Siempre voy siendo transformado al modelo que es Cristo. Constante, continuamente. Pero debo de creer a las promesas que el Señor tiene. El pueblo no se excusó por las conductas que tuvieron sus antepasados. No dijeron: por culpa de ellos no conocemos la ley. Se hicieron responsables de su propia conducta. Y muchos de ellos se habían casado con mujeres extranjeras, cosa que la ley prohibía. Y muchos de ellos dijeron: queremos vivir de acuerdo a lo que la ley demanda. Y dejaron a aquellas mujeres y expulsaron a los extranjeros de medio del pueblo, porque querían ajustarse a lo que Dios estaba demandando de sus vidas. Cada uno de nosotros somos responsables ante el Señor de nuestra propia realidad espiritual. No podemos excusarnos en otros, si no vamos a estar igual que Adán y Eva. La mujer que tú me diste, Dios los enjuició a cada uno. Cada uno era responsable. Y empezamos a presentar excusas delante del Señor.
¿Cómo veremos si esta transformación está siendo parte en nuestras vidas? Porque en determinados momentos, cuando lleguen las pruebas, las dificultades o cuando llegue la bendición del Señor, veremos cuál es la reacción de nuestro corazón. Y eso reflejará dónde está puesta nuestra prioridad. Porque a veces la gente piensa que solo en las pruebas, en las dificultades se prueba la fe. También se prueba en el tiempo de la bendición. Mucha gente se aparta en el tiempo de la prosperidad y no en el tiempo de la aflicción. Y ya no están acá. Se fueron. Otras cosas consumieron su fe. Los placeres temporales cautivaron su corazón. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer de nuestras vidas? ¿Será verdaderamente Dios lo primero en nuestras vidas? Como predicó nuestro pastor este domingo, muchos se acercaban al Señor y le decían: te seguiré, pero déjame ir a... Y usted le agrega lo que quiere. A levantar mi empresa, a sacar mi carrera. Muchos le decían: te voy a seguir, Señor, pero déjame ir a despedirme de mis padres. Te seguiré, Señor, pero tengo que ir a solucionar un negocio. Y el Señor les contestaba que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser discípulos de Él. No son palabras mías, porque me mira serio. Son palabras del Señor. Si queremos ser discípulos de Cristo, no podemos tener un ojo en el cielo y otro en el mundo. Nuestra mirada tiene que estar en la cruz. No podemos estar mirando hacia atrás. Porque como enseña nuestro pastor, nuestros surcos van a ser torcidos, chuecos diríamos en Chile. Y tenemos que sembrar rectamente. Por lo tanto, no podemos mirar hacia atrás si hemos decidido ser discípulos del Señor. Jesús habló de esto y dijo que quien construye una torre se sienta primero y calcula el costo que va a tener edificar una torre. Y habló aquella parábola, conversando la palabra, paréntesis, habló de aquella parábola cuando muchos querían seguirlo. Y Él les dijo: primero tienen que calcular el costo. Porque seguir al Señor significa cambiar. Nuestras prioridades deben de cambiar. Nuestra vida va a ir siendo transformada en la medida que dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón. Porque si seguimos al Señor y no hay cambios en nuestro corazón, solo lo estamos siguiendo superficialmente. Seguir al Señor tiene un costo y lo expresa a través de la palabra. Si usted nunca lo ha leído y le predicaron otro evangelio, no, el evangelio dice que tiene un costo seguir al Señor y hay que estar dispuesto a pagarlo. Pero Dios es galardonador de quienes le buscan. Dios recompensa a quienes le buscan. Y Dios ve nuestra fe. Y el Señor es justo juez en todo. Esto fue entonces lo que hizo el pueblo junto a Nehemías. Quisieron poner su vida en orden con la palabra del Señor. Y conocían el costo de esa determinación. Porque no solo significaba separarse de los pueblos extranjeros, significaba también comenzar a ofrendar, comenzar a diezmar, significaba no trabajar los días sábados, significaba tener un año de jubileo cada 7 años, perdonar las deudas adquiridas ese año. Tenía un costo.
alinear sus vidas con la palabra del Señor. Y un costo que también tocaba su bolsillo. Como dice nuestro pastor, le robo muchas frases, cuando uno se convierte, también se convierte con el bolsillo. No solo con los aleluya, también con las ayuyas. Tenía un costo alinearse con el Señor. Y para ellos era no comerciar el día sábado. Y ellos se habían criado, muchos de ellos, en medio de pueblos paganos. Estaban acostumbrados a trabajar, a comerciar. Era cerrar la ciudad. Nadie trabajaba porque ese día era santo y era para el Señor. Eso era un cambio de paradigma completo. Perdonar las deudas, no cobrar intereses, era lo que la ley demandaba. No podían cobrar intereses a sus hermanos. Pero ellos calcularon el costo y dijeron, es más beneficioso servir a Dios que volver a vivir lo que nuestros antepasados han vivido. Es más beneficioso servir a Dios que vivir la realidad que vivía antes de estar con Cristo. ¿Cuánta gente no calcula el costo? Y uno escucha frases, en el mundo me iba mejor. Antes de conocer al Señor tenía de todo. Uno escucha esas frases. ¡Qué silencio! Calcularon el costo y estuvieron dispuestos a pagarlo, a comprometerse. Y no solo lo hicieron verbalmente, firmaron, dice, quienes dirigían al pueblo. Y el pueblo estuvo de acuerdo. Hicieron un acta para que quedara por escrito quiénes eran las familias, quiénes eran los sacerdotes, quiénes eran los levitas que iban a ser parte de ese nuevo pacto, de ese nuevo comienzo, y quienes iban en el fondo a permanecer firmes en esta determinación de servir a Dios primeramente. Cuando yo viajé a Paraguay con nuestro pastor hace años atrás, no sé, 7 años, más o menos, y fuimos a ver al pastor Emilio Abreu, que ya está en la presencia del Señor. Nos llevó a un club de campo. Yo nunca en mi vida había entrado a un club de campo, que era como, no sé, un club de golf, algo muy exclusivo en Paraguay. Y entramos a aquel lugar y había una placa enorme, yo creo que más grande que la pantalla, de bronce. Y estaban los nombres escritos de las familias que habían fundado ese lugar hace casi 150 años. Y se habían procurado establecer principios bajo los cuales Paraguay pudiera vivir, espirituales. Y habían hecho esa placa enorme. Y cuando yo vi la placa, me acordé de Nehemías. Y me dijo el pastor, y cada una de esas familias, bueno, es parte de este club. Ha tratado de vivir, de luchar por el Paraguay. Y cuando nosotros, dijo, fundamos la iglesia, yo hice lo mismo, me dijo, con las familias que estaban. No eran muchas, me dijo, 6, 8 familias. Y firmamos lo que nosotros queríamos para el Paraguay, Paraguay para Cristo. Y cada una de esas familias hoy es parte de la iglesia, pastorean. Y nos comprometimos, dice, a dar nuestra vida en pos de esta visión, Paraguay para Cristo. Y queremos, me dijo, en esos años, mi sueño, me dice, es tener 1000 iglesias. Ya tenemos, me dijo, 200 y tantas levantadas. Y todas las fuerzas y todo el esfuerzo económico y todo el desgaste persigue esa visión. Y a veces cuando decaemos, dice, miramos el papel, lo que firmamos. Hay un acuerdo. Lo mismo hizo el pueblo.
Lo mismo hizo el pueblo. Escribió: bajo esto nos vamos a regir la ley de Dios. Y nos comprometemos con el Señor. Bajo estos principios vamos a vivir y no los vamos a transgredir. Aunque venga la bendición, aunque venga la prueba, aunque venga la dificultad, no vamos a traspasar estos principios. Porque si nos mantenemos firmes en ello, el Señor nos va a bendecir. El Señor va a estar con nosotros. Vamos a ver la bondad y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y nuestras familias van a ser recordadas porque la bendición y el favor de Dios estuvo con nosotros. Hay cosas que uno debe de escribir con el Señor. Y uno lo saca y lo lee. Voy a contar una infidencia. Ya la miré a la ayer, así que... Cuando nosotros nos casamos, antes de casarnos hicimos una lista de todas las cosas que no íbamos a permitir que sucedieran en nuestro matrimonio. Y cuando venía la tentación, existía la lista. Esto no está permitido. No hay lugar, no está permitido. Ya lo firmamos, lo acordamos. Uno puede en el Señor comprometerse. Esto yo no voy a transgredir, Señor. Y sé que tú me ves y que me vas a bendecir. Porque lo que uno hace en privado, dice la Escritura, Dios lo honra en lo público. Cuando uno cierra la puerta de su habitación y ora con el Señor y habla con el Señor y establece prioridades con Dios y dice: Dios, tú vas a ser lo primero en mi vida, y toda su vida comienza a alinearse y a moverse bajo ese parámetro, Dios lo toma en cuenta, nos observa y llega el tiempo de la honra en lo público. Pero eso es cerrada la puerta de la habitación. Tú a solas con el Señor, no por redes sociales. Yo no creo mucho en la espiritualidad de redes sociales. A solas con Dios, a solas con el Señor. Dice Gálatas 6:9, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Eso significa que quizás hay gente que se ha cansado, se ha agotado y se ha rendido, desmayó en el camino. Pero la palabra dice que si permanecemos y no desmayamos, vamos a ver el bien y la bondad del Señor y segaremos a su debido tiempo, cosecharemos a su debido tiempo. Y esa es una ley que se cumple siempre. La ley de la siembra y la cosecha. Si usted está sembrando en el Señor, se compromete con el Señor, da su vida a favor de la obra del Señor, va a cosechar. Yo diría un amén con todas mis fuerzas. Porque yo me leo este texto: cosecharé, cosecharé, cosecharé. Estoy sembrando con lágrimas, estoy sembrando, estoy cansado, estoy a punto de desmayar. Voy a Cristo, Él es mi fortaleza. Él es el refrigerio de mi alma. Soy renovado en el Señor. Sigo sembrando, sigo trabajando, sigo creyendo al Señor. No retrocedo, avanzo, avanzo y voy a cosechar. Me canso, siento que voy a desmayar. Vuelvo a ir a la presencia del Señor.
¿A quién más iré si solo Él tiene palabras de vida eterna para mi vida? Él es la fuerza, Él es el descanso para mi vida. Y sé que voy a cosechar. Y estoy preparándome para eso. Me preparo en fe. Sé que voy a cosechar. Habrá oposición, habrá dificultad, pero cosecharé. ¿Usted va a estar conmigo? ¿Será parte de esas familias que dicen: yo quiero estar, yo quiero permanecer, yo veré esa cosecha, yo quiero ser fiel al Señor, no desmayaré, permaneceré en el Señor? Yo no quiero retroceder, quiero avanzar. Avanzar, avanzar, avanzar. Faltan fuerzas, hay cansancio, hay frustración, hay de pronto desánimo. Nos pasa. Somos de carne y hueso. Pero entonces tengo que volver a la fuente, que es Cristo. Y sigo, sin mirar atrás, avanzando. Y sé que voy a cosechar. Y sé que en medio nuestro hay gente que está cansada, que ha trabajado, que ha dado su vida por la obra del Señor. Y oro por muchos hermanos que sé que se han esforzado, que han trabajado. Y estoy igual que la viuda con el juez injusto. Señor, haznos justicia, haznos justicia, haznos justicia, haznos justicia. Hazle justicia al hermano, yo lo conozco, sé que es un hombre que te ama, sé que es una mujer que te ama, hazle justicia. Tú eres un juez justo. Si un juez injusto hizo el favor a la viuda porque ésta insistía y lo perturbaba y lo molestaba, ¿cuánto más nuestro Dios no obrará en justicia con nuestras vidas? Insista, persista. Tenga esa oración persistente. Y yo lo veo y se lo reclamo al Señor. Él te ama, ella te ama. Yo la he visto, lo veo venir por años. Hazle justicia, Señor. Que alcance lo que tú le has prometido. Póngase de pie.